Muy buenas noches, profe, compañeros. El siguiente video va dirigido a alumnos del grado octavo. En este video veremos el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial, sus causas y sus autores más importantes, entre ellos Adolfo Hitler. Veremos cómo los hechos más trascendentales ocurrieron y fueron pasando desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda y hasta nuestros tiempos. Espero les guste el video y vamos a dar inicio a este video y a esta clase. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler anunció la invasión de Polonia después de asegurar que soldados de este país habían atacado territorio alemán. En realidad, todo fue un montaje nazi para justificar la invasión de Polonia y poner en marcha el objetivo de recuperar los territorios orientales que Alemania había perdido en el Tratado de Versalles de 1919. Francia y Gran Bretaña, que habían prometido proteger la frontera de Polonia, no tuvieron más remedio que declarar la guerra a Alemania. Con ello, se dio inicio al conflicto bélico más sangriento de la historia y que cobró la vida de aproximadamente 60 millones de personas. ¿Qué originó este conflicto? El inicio de la Segunda Guerra Mundial está relacionada directamente al fin de la Primera Guerra Mundial. Esto debido al Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto bélico más mortífero del siglo XX hasta ese momento y que se cobró la vida de aproximadamente 15 millones de personas. Luego de 4 años de intensas batallas en las que primaron los combates a trincheras, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rindió ante los aliados de la Primera Guerra Mundial, marcando el inicio del fin de una sangrienta guerra en la que saldrían empobrecidos y humillados. Para sellar la paz en el continente y después de varios meses de negociaciones, el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles en Francia por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y sus aliados conocidos como potencias centrales, Austria y Turquía, y los aliados de la Primera Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética, Italia, Japón y Estados Unidos. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controversiales estipulaba que Alemania debía aceptar toda la responsabilidad moral y material por haber causado la guerra. Esto significó que debían desarmarse de realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados vencedores. Firmado el Tratado de Versalles, inició el periodo de entreguerras, que se caracterizó por una tensa calma que se apoderó de todo el continente europeo. Si bien tuvo años de prosperidad económica, avances industriales importantes y hubo una esperanza generalizada por haber terminado una cruenta guerra. El periodo de entreguerras también fue el escenario de la Gran Depresión, de revoluciones internas que causaron un cambio en el orden político de varios países, el ascenso del fascismo y los regímenes autoritarios como el de Benito Mussolini en Italia, Francisco Franco de España y Adolf Hitler en Alemania. Con la llegada de Hitler al máximo poder de Alemania, el líder del partido nazi empezó a profundizar los discursos de extrema derecha nacionalista que reivindicaban una Alemania supremacista, antisemita y anticomunista. En los primeros años de Hitler en el poder, no solo violó el Tratado de Versalles, que su país había firmado años atrás para traer la paz al continente, sino que lanzó a su país a una espiral bélica, con la incorporación de Austria a su territorio y más tarde con la invasión de Polonia. El nazismo al poder también significó el inicio de la cacería de Hitler contra los judíos, los gitanos, los homosexuales, los comunistas, entre otras minorías. La mayoría fueron concentrados a la fuerza, inquietos y condenados a muerte. El exterminio judío, que en terminología nazi fue denominado como la solución final, cobró la vida de más de 6 millones de hombres y mujeres de todas las edades. Pero la Segunda Guerra Mundial no solo fue en Europa. En diciembre de 1941, Japón, quien había invadido a China en 1937, el cual tenía un ánimo expansionista al querer apoderarse de todo el sudeste asiático, atacó a la base militar estadounidense de Pearl Harbor,
en Hawái. Al día siguiente de esta ofensiva, el 8 de diciembre, Estados Unidos, que se había mostrado reticente de intervenir en un conflicto internacional, le declaró la guerra al Imperio de Japón y marcó el ingreso de esta potencia ascendente a la Segunda Guerra Mundial para unirse a los países aliados, conformados por Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China. Por su parte, los miembros del eje y aliados de Japón, Alemania nazi y la Italia fascista, le declararon la guerra a Estados Unidos, 2 días más tarde, el 11 de diciembre de 1941. Tras largos años de violentas y mortíferas batallas, y como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, de la invasión aliada a la Italia fascista y de las victorias de Estados Unidos en Asia, el eje fue perdiendo terreno y empezaron a ser derrotados poco a poco. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945, primero en la parte europea, cuando cayó la Alemania nazi contra la toma de Berlín a manos de tropas soviéticas, lo que permitió la liberación de los prisioneros de los campos de exterminio. Más tarde ese año la guerra terminó en Asia, cuando Japón aceptó la rendición total e incondicional tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki realizado por los Estados Unidos. Como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos se lanzaron como superpotencias globales y rápidamente se convirtieron en rivales durante la llamada Guerra Fría, que desató conflictos a lo largo y ancho del mundo, como por ejemplo la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. Como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos se lanzaron como superpotencias globales y rápidamente se convirtieron en rivales durante la llamada Guerra Fría, que desató conflictos a lo largo y ancho del mundo, como por ejemplo la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. Reflexión. Vemos cómo la historia nos demuestra que la ambición y el odio se formaron y se formarán disturbios mundiales, donde los más perjudicados son los pueblos y los más inocentes. La unión y luego la separación de superpotencias también muestra una vez más que la guerra siempre es y será un método económico muy productivo para los gobiernos de todo el mundo, sin importar que sus pueblos tengan desgracias. La historia de la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que fue el comienzo de la desgracia, del caos que vive hoy en día el mundo, el comunismo, el fascismo y otras doctrinas que se han apoderado del mundo y que hoy en día han alcanzado muchísimo más el poder y más evidente que en aquellos años. Muchas gracias.